Buenas tardes, hermanos, amigos que nos visitan en esta tarde. Sean todos bienvenidos a este culto especial de resurrección. Es un gozo para nosotros poder estar aquí en esta tarde, aunque calurosa, pero damos gracias porque a pesar de ese calor están aquí. Es bueno alabar a nuestro Señor, es bueno exaltar su nombre y por eso hemos venido en esta tarde y queremos recordar un día más que el Señor Jesucristo ha resucitado y hacemos ese énfasis porque ese es el centro de nuestra fe. El Señor está vivo, el Señor ha resucitado y queremos alabarlo como ese Dios vivo, ¿verdad? Que tenemos. Yo quiero invitarles allí en el Evangelio de Mateo 28. Allí se nos habla acerca de la resurrección de Cristo. Y lo que dicen las Escrituras es lo que nosotros creemos porque es de Dios su palabra. Y dice Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículos del 1 en adelante, dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él les dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos. Y él va delante de ustedes a Galilea y allí lo verán. Miren que se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Ese es el relato que los evangelios nos cuentan de nuestro Cristo resucitado. Y lo creemos por fe. Esta mañana veíamos una porción de su palabra y esta tarde también vamos a hablar de ello en las Escrituras. Pero antes vamos a orar a ese Dios vivo y vamos a encomendar todo este tiempo y todo lo que vamos a hacer para la gloria de nuestro Dios. Así que los invito allí donde están sentados, que inclinen sus rostros y cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, Señor y Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por disponer nuestras vidas, Señor, y poder estar aquí, Señor, en esta tarde juntos, Señor, y en armonía, Señor, como dice tu palabra. Gracias, oh Dios Santo, porque podríamos estar en otro lugar, pero al estar aquí, Señor, reconocemos, oh Señor, que te necesitamos y que nuestras vidas, Señor, dependen de ti. Amado Señor, te damos las gracias, oh Dios Santo, por todas tus bendiciones, Señor, y sobre todo por la salvación tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque no solamente nos diste tu tiempo, no solamente nos diste tus enseñanzas, sino que tu vida la diste por nosotros allí en la cruz. Pero gracias, oh Señor, porque entendemos, Señor, por tu palabra, Señor, que tú no quedaste en la tumba ni en la cruz, Señor, tú has resucitado, Señor. Y ese, Señor, es nuestro motivo. Ese es, Señor, el centro de nuestra fe y queremos, Señor, hoy proclamar, Señor, que servimos a un Dios que está vivo, Señor, que vive y reina para siempre, oh Señor. Amado Señor, oramos, Señor, para que en esta tarde sea una tarde en la cual todo lo que hagamos, Señor, sea, Señor, para tu gloria, para que tú te lleves todo el honor, Señor. Pedimos, oh Señor, para que a través, Señor, de todo lo que hagamos, a través de las alabanzas, las oraciones, la predicación de tu palabra, oh Dios,
podamos, Señor, anunciar las buenas nuevas de salvación y oramos para que en esta tarde, oh Dios Todopoderoso, tú seas con tu Espíritu Santo abriendo corazones, trayendo, Señor, a aquella persona que está lejos de ti, Señor, tú puedas hacer esa obra de salvación, Señor, por medio de tu Evangelio y a través de tu Santo Espíritu, Señor. Pedimos, oh Señor, que tú, Señor, seas abriendo nuestro entendimiento, Señor, seas abriendo nuestros ojos. Padre, que en esta tarde, Señor, todo lo que hagamos, oh Dios mío, podamos, Señor, atesorarlo en nuestro corazón, todo lo que tú nos traigas en esta tarde, oh Señor, nos ayudes a atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra en nuestras vidas, Señor, y reconocer cada día, Señor, que tú eres real, Señor, que tú vives y reinas para siempre, oh Dios. Nosotros encomendamos este tiempo en tus manos, oh Dios, y pedimos, oh Dios Santo, dirección, Señor, el respaldo, oh Dios Santo, de nuestro Dios que es verdadero, y que, Señor, en esta tarde tu nombre sea glorificado, exaltado, honrado, oh Señor, para que, Señor, tú, solo tú, Señor, recibas gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, amigos, mis hermanos, en esta tarde es un culto especial, como todos, ¿verdad? Pero tenemos la participación de los niños de nuestra iglesia, también de los jóvenes de nuestra iglesia, con una obra de teatro, un vídeo, y tenemos muchas más cosas, pero sobre todo también tenemos la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Que nuestros hermanos que han venido desde Tenerife, nuestro hermano Manuel Llanes y su esposa Tere, están compartiendo con nosotros también, así como en esta tarde, también el culto en la mañana, y él lleva la predicación de la palabra en esta tarde. Así que todo esto, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. De momento nosotros vamos a alabarle, vamos a empezar un tiempo de alabanza a nuestro Dios, así que yo los invito a que nos pongamos de pie, vamos a alabar a nuestro Señor. Este es un coro a dos voces, así que veo bastante mujeres, hombres, y juntos vamos a alabar así a dos voces a nuestro Señor con este coro. Cuán hermoso fue el cambio que hubo en mi ser, pues Cristo a mi vida llegó. Las tinieblas se fueron y salvo ya soy, pues Cristo está en mi corazón. Pues Cristo está en mi corazón, pues Cristo está en mi corazón. Siento ríos de gozo que llena mi ser, pues Cristo está en mi corazón. Cuán dulce nombre de Jesús es al que cree en él. Consuelo da y dulce amor y quita el temor, y quita el temor. Jesús es mi amigo fiel, pastor, profeta, rey. Es mi Señor y Salvador, a Él le doy honor, a Él le doy honor. En Él tengo esperanza de vida eterna, pues Cristo está en mi corazón. Mis tinieblas, ni nubes, ni dudas, ni afán, pues Cristo está en mi corazón. Pues Cristo está en mi corazón, pues Cristo está en mi corazón. Siento ríos de gozo que llena mi ser, pues Cristo está en mi corazón, pues Cristo está en mi corazón.
Muy bien, mis hermanos, seguimos alabando a nuestro Dios, seguimos adorándolo a través de los cánticos. Es otro coro que nos habla de que nuestro Señor Jesucristo todo cambiará, ¿verdad? Y es un gozo, ¿verdad? Saber de que Él es el único que puede rescatarnos, como cantábamos ahora mismo. Él vive en nuestros corazones y nuestra invitación y nuestro cumplido como iglesia es que en esta tarde a alguien que no pueda tener a Cristo en su corazón, pues oramos para que hoy sea una tarde en la cual esa persona pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Oramos por ello y seguimos alabando a nuestro Señor. Al venir Jesús todo cambiará, un segundo tomará, y los muertos al oír su voz junto a Él se encontrarán. Con Jesús seré transformado yo, todo cambiará, ni un segundo tomará. Al volver Jesús nos transformará y seremos como Él. Seguirás Con Jesús seré transformado yo, todo cambiará, un segundo tomará. Mientras venga Él, esperémosle con gran expectación. Con Jesús seré formado yo, todo cambiará, un segundo tomará, todo cambiará. Vamos a tener en esta tarde también la participación de los niños. Me quiero levantar, cantaré tus alabanzas. Soy feliz, tú estás en mí. Soy feliz, tú me salvaste.
Muy bien, damos las gracias a Dios que todos los pequeños de la escuela dominical y sus profesoras han preparado esto, y damos también gracias a Dios porque después de tantos años, 2 años de pandemia, ¿verdad? No habíamos podido hacer actividades donde los niños pudieran subir aquí arriba y participar, y bueno, gracias al Señor podemos en esta tarde hacerlo. Los jóvenes de nuestra iglesia también han preparado un videoteatro de luces. Vamos a esperar un poquito que estamos preparando todo para que se proyecte bien y ustedes puedan ver bien este videoteatro. Eres la razón, eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo 1000 razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Y vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor. Más alto que los cielos y mayor que el sol, tu amor es más profundo que el océano y no puedo escapar, yo no puedo escapar. Y muchos pensarían que es ilógico, solo sé que estaba muerto y ahora vivo estoy y no puedo callar, yo no puedo callar. Vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Vida encontré en tu amor. Todo lo que soy y lo que tengo, solo a ti Dios te lo debo. Oh Jesús, eres mi gran amor. Y tengo 1000 razones para amarte, todo lo que tú entregaste da sentido a todo lo que soy. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Me liberó, me cautivó, perdido eternamente aquí en tu corazón. Vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor, vida encontré en tu amor. Y vida encontré en tu amor. Vida encontré en tu amor. Y me encontré en tu amor. Y vida encontré en tu amor. Vida encontré en tu amor. Y me encontré en tu amor. Vamos a seguir con este orden del día, y
Invito a los músicos, ¿verdad?, que suban aquí arriba. Vamos a seguir en este tiempo de alabanza. Por la vía dolorosa triste día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver a que llevaba aquella cruz. Le sangraba las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo y se dio, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuestas, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo y se dio, y fue él quien quiso ir por amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió, profundo amor, por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo y se dio, y fue quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa al Calvario voy a morir. Amén, mis hermanos. Seguimos alabando a nuestro Señor, reconociendo en esta tarde, ¿verdad?, que ese sacrificio, como cantábamos, fue por ti y por mí. Para que tú y yo fuéramos salvos, tuvo que morir el Cordero inmolado allí en la cruz. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado
para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él, como dice su palabra. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor en esta tarde. Oh, al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado él, se hizo por mí, ira y culpa cargó y perdonado es la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad, toda corrupción, todo mal pensar, su sangre cubrió ahí. El poder de la cruz, pecado él, se hizo por mí, ira y culpa cargó y perdonado es la cruz. La tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su
mis hermanos, vamos también a tener la predicación de la palabra en esta tarde que nos trae nuestro hermano Yanes. Yo quiero que abramos nuestras Biblias allí en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 12. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 27 al 36. ¿Lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado, y de nuevo lo glorificaré. Por eso la multitud que estaba allí oyó la voz que decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Jesús les dijo: esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de ustedes. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Pero él decía esto para indicar la clase de muerte que iba a morir. Entonces la multitud respondió: hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Y cómo dices tú, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús entonces les dijo: todavía un poco de tiempo, la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no les sorprenda las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Amén. Vamos a orar, hermanos, por esta palabra que nuestro hermano trae en esta tarde. Amado Padre Celestial, queremos en esta tarde, oh Dios, también abrir tus sagradas escrituras y meditar en ellas, oh Dios. Es tu palabra, Señor, que es inefable, que es inequívoca. Es tu palabra, oh Señor, que es nuestro alimento, oh Señor. Pero también tu palabra es la que nos convence, la que nos confronta, oh Dios Santo. Y queremos en esta tarde, al meditar en ella, Señor, que tú seas hablando a cada vida en esta tarde, Señor. Por ello te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas abriendo nuestro entendimiento, que tú seas abriendo nuestros oídos, oh Dios. Oramos, Señor, por el predicador en esta tarde, que tú uses a tu siervo, Señor. Que sean tus palabras, Señor, las que oigamos en esta tarde, oh Dios. Amado Señor, que tu palabra en esta tarde, oh Dios, sea cambiando y transformando vidas. Que tu palabra sea trayendo salvación, Señor, a aquel, Señor, que está lejos de ti. Es tu poder, Señor. Es tu palabra, oh Dios. Y pedimos, oh Dios Santo, que tú, Señor, seas, oh Dios, hablando, Señor, a cada vida en esta tarde, Señor, y que todo esto que oigamos, Señor, podamos atesorarlo en nuestro corazón y que no solamente seamos oidores de ella. Ayúdanos, oh Dios, a poner por obra, Señor, aquello que escuchamos. Abre nuestro entendimiento, oh Dios. Bendice, Señor, aquello que tú has inspirado, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos paso a nuestro hermano Yanes. ¿Por qué buscáis a Cristo aquí, entre los muertos, que entre los muertos ya no está? No le lloréis, canta, reír y proclamad que Cristo vive, reina ya. En su nombre, ahí en medio está Él. Pero si ustedes han venido hoy para satisfacer
un año más la resurrección de Cristo, esta tarde vamos a fracasar con esa idea. Porque yo no voy a hablarles a ustedes hoy de la resurrección de Cristo. Lo siento por defraudarlos. Yo voy a hablar de algo que dijo Jesús en relación con la resurrección. En Lucas, capítulo 34, dice lo siguiente. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó el Señor Dios a Abraham, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Así que yo voy a hablar de Cristo, pero voy a hablar de nuestra resurrección. Porque el Señor es Señor de vivos. Y si aquí estamos, tenemos que estar vivos. Y los que están muertos, esta tarde tienen que resucitar. Hemos leído este pasaje. No sé si está todavía por ahí. Yo ya se fue. Ahí está. Ahora está turbada mi alma. Fíjense que existe un gran contraste con lo acontecido, lo que se supone que fue una semana antes, la entrada triunfal a Jerusalén, con este pasaje que hemos leído. Cuánta alegría, cuánta felicidad. Hosana el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor allí recibiendo las muestras de amor y de cariño de todo aquel pueblo. Pero ese momento Jesús dice, mi alma está turbada. En ambos pasajes vemos a Jesús, el humano, la persona. Son dos estados totalmente distintos, dos estados propios de las emociones. Y con esto Jesús está revelando su naturaleza al momento de enfrentar su muerte. La expresión ahora está turbada mi alma nunca había sido dicha antes por Jesús. ¿Han visto ustedes en algún momento otro pasaje donde Jesús se sienta turbado? Pero ¿por qué estaba turbada el alma del maestro? Nunca se supo de algún dolor previo que tuviera, alguna enfermedad. No tenía palpitaciones del corazón, ni ningún otro dolor de su cuerpo. Un cuerpo que todos sabemos que era un cuerpo santo. Era algo peor que esto que acabo de describir. Fíjate que cuando nuestra mente está sin ninguna perturbación, se soporta cualquier dolor. Pero cuando el dolor es del alma, e invade la mente, ese dolor es el peor de todos. Porque la tristeza del corazón es el colmo de todas las aflicciones. Cuando llegamos a ciertas edades y decimos que me duele el corazón, estamos diciendo muchas más cosas que una simple afección cardiovascular o como sea. Perdónenme la palabra, se me fue. Amados míos, el cuerpo de Jesús nunca se enfermó porque él era un hombre sin pecado. La causa de la enfermedad y de la muerte está en el pecado. No estoy diciendo con esto
que los que se enferman es porque tienen pecado, sino que el origen de todas estas cosas está en el pecado. Pero ahora Jesús está enfermo del alma. Y su causa es una perturbación sin precedentes en la vida de Jesús. Porque Jesús se va a enfrentar en este momento a los errores del pecado, al poder de la muerte y a las últimas tentaciones de Satanás. Y eso perturba hasta Jesús. Pero ¿sería esa la razón por la que Jesús dijo, ahora está turbada mi alma? Enfrentarse con esos enemigos, con su misma muerte, no era cualquier cosa. Pero al ver el alma turbada de nuestro amado Cristo, había una razón más poderosa. Él iba a enfrentar algo tremendo. Si no eres creyente, pon atención. Y si lo eres, también porque necesitamos santificarnos. Él iba a enfrentar nada más y nada menos que el juicio del pecado a través de la justicia del Padre. Él se iba a enfrentar con Dios por causa de un pecado que no era suyo, pero que cargó sobre las espaldas suyas. Sabía por sí mismo, porque la mente de Cristo es la mente de Dios, sabía por sí mismo que la ira de Dios se descargaría en su totalidad sobre el pecado y no hubo nadie más sino Cristo para soportar eso. Nadie estaba capacitado como Él para tal cosa. Así que la angustia y la turbación de Jesús tenía su origen en ciertas razones que vamos a ver. Una era que estaba turbado porque era la hora del Padre. El punto 2 que tocaremos es que estaba turbado porque era la hora de las tinieblas. Y el tercer punto es que estaba turbado porque era la hora de la cruz. Vamos a empezar por el primero de esos puntos. Estaba turbado porque era la hora del Padre. Fíjense que dice, mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Ahora que yo voy a cargar con esto, ahora que voy a soportar las iras de Dios en mi persona, ¿qué voy a decir a esto? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Jesús es un hijo perfectamente obediente, absolutamente obediente. No hay un episodio en la vida de Cristo donde le veamos desobediente al Padre. Y esta actitud de esa obediencia tan tremenda hará más difícil la decisión de morir. Toda su vida estuvo conectada con el Padre. Pero en el momento en que más lo necesita, se va a encontrar solo con esa verdad. La verdad de la soledad. El Padre no va a salvar al Hijo en aquella hora. Y así en medio de la angustia de su alma, pareciera que estaba hablando consigo mismo. Las dos preguntas hechas forman parte de la angustia de su alma. Y si bien San Juan no habla de la oración del Getsemaní, el dolor de Jesús en ese momento es el mismo expresado en aquel lugar, la noche previa a la muerte del Señor. Jesús no hizo estas preguntas en aquel jardín, pero sí hizo 3 veces la misma oración. ¿Se acuerdan cuál fue la oración de Jesús? Si es posible, pasa de mí esta copa. Y al final de esto vemos a Jesús
encontrando su propia respuesta. Cuando dice, mas para esto he llegado a esta hora. Qué conclusión tan llena de realismo. Aquella era la hora del Padre. Es como si al llegar a ese momento ya no hubiera ninguna escapatoria. Todo era irreversible. Jesús no puede evitar la hora del Padre. ¿Y la hora del Padre cuál es? La hora del juicio, donde todo el pecado es juzgado por Dios. Cuidado con tu pecado, porque la hora del Padre frente a ti también llega. ¿Y qué dice en el versículo 28? Padre, glorifica mi nombre. ¿Dice eso? No dice eso. Dice, Padre, glorifica tu nombre. En lugar de quejarse por el designio de Dios, por ser aquel momento cuando el reloj del Padre había dado la hora, le habla de esta manera diciendo, Padre, glorifica tu nombre. Y esa oración no podía estar más llena de humildad y de amor. Y la pregunta es que ¿qué relación tiene esa petición de Jesús con la angustia del momento? ¿Cómo podemos entender que la glorificación del Padre será hecha a través de la muerte de su Hijo? Pero tan pronto Jesús hizo su petición y el Padre no dudó en responder con una fuerte y audible voz. ¿Qué dijo? Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y con esta fueron 3 veces a lo largo de la historia del Evangelio sobre Jesús, cuando se oyó esa voz. ¿Se acuerdan? En el bautismo de Jesús, en la transfiguración y en esa hora. Y por cierto, esta será la última vez que el Padre le responde al Hijo de esta manera. A partir de ese momento Jesús seguirá orando, incluyendo el famoso capítulo 17, pero no hay respuesta. Sin embargo, la respuesta que en ese momento se había dado era más que suficiente. Con la muerte de Cristo, ambos estaban recibiendo más gloria aún. Y ese fue el testimonio que Jesús da en el capítulo 17, versículo 1. Jesús dijo, levantando los ojos al cielo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Queridos hermanos, la muerte de Cristo no era el fin, sino el principio de su exaltación a la excelsa gloria, a esa gloria que tiene nuestro Señor Jesucristo en el cielo, a esa gloria con la cual le veremos cuando venga por nosotros, los que resucitaremos. Como hemos leído antes, hasta Moisés lo decía. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, habían muerto, pero estaban vivos. Esto es lo que el creyente tiene, la certeza, la confirmación, no solamente interior, sino realmente confirmada por testigos, como decíamos esta mañana, que vieron a Jesús vivo. Y esa viveza o esa vida de Jesús nos ha alcanzado a nosotros. Fíjate lo que ocurre a continuación. No nos podemos ni dar cuenta la cantidad de veces que el Padre habló en secreto con Jesús.
¿Serían esas 3 veces nada más? Jesús hablaba con el Padre todos los días. Y lo hacía en secreto. Y nos lo recomendaba a nosotros, ¿se acuerdan? Para hablar con el Padre, ¿qué teníamos que hacer? Según Jesús, meternos en nuestra alcoba, cerrar la puerta y hablar en lo secreto. Porque el Padre nos habla también a nosotros en lo secreto. No hay colectivos en la conversación privada que nosotros podemos mantener con el Señor. No sabemos cuántas veces habló Jesús con el Padre, pero esta voz sí que fue audible. Y fue por causa de los discípulos. Los discípulos necesitaban escuchar aquella voz. Nosotros necesitamos escuchar esa voz. No era ni un trueno, ni era un ángel, sino que era la voz del Padre para respaldar la decisión de morir en total obediencia. Para Jesús esa voz no fue extraña, la identificó perfectamente. Si alguien conocía esa dulce voz, era el Hijo de Dios. Por la respuesta dada por los grupos judíos y griegos que escucharon, ninguno de ellos supo quién estaba hablando. ¿Y por qué no sabían? ¿Por qué no supieron? Porque no estaban atentos a la voz del Padre. Y porque no han escuchado nunca la voz del Padre. Y no la han escuchado nunca porque le daban la espalda a Dios. Si eres un alma que das la espalda a Dios, nunca has escuchado la voz de Dios. Pero hoy puede ser tu día. Hoy puede ser el día en que tú resucites, en el que tú pases de muerte a vida, el día en que realmente puedas oír por primera vez la voz del Padre. Así que el respaldo de esa voz nos muestra cuánto amor tiene el Padre por el Hijo, especialmente en ese momento que estaba pasando Jesús, ante esa angustia previa a lo que le iba a acontecer posteriormente. Y su turbada alma, tal como comienza el versículo. Puedes darle para atrás un poco. ¿Se acuerdan lo que decía? Yo lo tengo aquí. ¿Ya lo tienes ahí? Bueno, ahora está turbada mi alma. Esa turbada voz, en este momento, comienza a sentir aliento del cielo. Porque cuando nosotros, o el propio Jesús, escucha la voz del Padre, siente el poder vivificador de esa voz. Todos esos problemas que pueden atenazar el alma, todas esas angustias que nos martirizan la mente y el corazón, desaparecen, transformándonos en hijos obedientes, confiados en la mano y en el poder de Dios. Comienzan a sentir el aliento de Jesucristo. Necesitaba aliento para continuar. Y es cierto que esa voz no la escuchará más, ni siquiera cuando clamó desde la cruz en su mayor agonía. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor en su momento de mayor agonía? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y por qué era el momento mayor de agonía? No solamente por las terribles heridas que estaba sufriendo, no solamente por la asfixia que en ese movimiento de crucificado padecía, era porque en ese momento estaba cargando con tu pecado y con mi pecado y con el pecado de todos nosotros y otros millones y millones de personas más. Pero el Padre nunca estuvo tan presente con su Hijo como en aquellos turbados momentos. Desconocemos hasta dónde los discípulos conocieron de la angustia de su Maestro, pero el Padre se hizo presente para acompañarlo. Porque Jesús allí, mientras tenía todo el mundo,
mientras tenía a Satanás dándole por todas las esquinas, no dejó de acompañar a su hijo. Y esa es la misma promesa. Esta es la misma promesa. Dios no nos deja solos cuando sufrimos. Dios está con nosotros y nos soporta las cargas y nos ayuda a caminar en ese trecho del dolor. Y nos vamos al segundo punto. Estaba turbada el alma de Jesús por ser la hora de las tinieblas. Aquí Satanás se dio gusto, hermanos. Ustedes dirán, ¿pero cómo es posible? Porque Satanás en ese momento estaba haciendo que Dios le hiciera pagar a Jesús nuestro pecado, el juicio de Dios. Por eso dice en el versículo 31, entonces está por ahí, lo tenemos, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No es lo mismo el juicio venidero para este mundo de pecados, por cuanto ya Cristo habrá triunfado sobre su dominio. No está hablando de ese juicio, del juicio escatológico, no está hablando de eso. Está hablando del juicio que en ese momento iba a tener la humanidad. ¿Por qué? Porque había rechazado a Jesús. Y eso es lo que recoge el autor de la carta a los Hebreos. ¿Cuánto castigo pensáis que merecerá aquel que tomare por inmunda la sangre de Cristo e hiciera afrenta al Espíritu de la gracia, de la bondad de Dios, del amor de Dios? Porque da igual cuál sea nuestro pecado. Dios perdona todos los pecados. El único pecado que Dios no perdona, ¿saben cuál es, no? Rechazar a Jesús. Ese es el único que no se perdona. Porque es la única fuente de salvación que podemos tener. Y si rechazamos la fuente de salvación, ¿qué otra cosa nos queda? Nada. Horrenda expectación de juicio, como dice el autor de la carta a los Hebreos. Así que no será lo mismo pelear contra el poder de las tinieblas desde una posición de victoria lograda a raíz de la resurrección de Cristo, que enfrentarse en ese momento al poder de ese mundo, sin ofrecer resistencia, haciéndolo al entregarse para morir en la forma en cómo lo hará nuestro Señor. La angustia y la turbación del Señor se debían exactamente a eso, a que humildemente y voluntariamente iba a entregarse para que toda esa ira de Dios cayera sobre él, que no podía luchar a pesar de saber que esa era la victoria, que la victoria estaba consistía precisamente en eso, en morir y en cambiar las circunstancias y darnos vida, porque él había venido para eso, para esa hora, para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes se habían perdido? Todos nosotros, por cuanto por nuestro pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Así que el mundo será llevado a juicio. El mundo, como todo aquel sistema de pecado y como todo aquel sistema de quienes apoyan ese pecado y le dan fuerza y valor frente a la opción de vivir eternamente y ser lavados por la sangre de Cristo. El mundo descompuesto de la misma creación con el reinado de la muerte y del pecado. Y será el juicio para ese mundo dominado por las manos de los poderes de las tinieblas. Y tú puedes ser correa transmisora del mundo de esas tinieblas, siempre y cuando no te arrepientas de tus pecados y acudas a Cristo. Y puedes hacerlo con confianza, porque el que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera. Puedes ir tranquilamente, te va a recibir. Así que la turbación del Salvador
se debía al peso de la oscuridad del pecado, cuyo dominio de aquel estado impío sería destruido por medio de la obra redentora de la cruz. Por eso Satanás no quería que Jesús muriera. Por eso Satanás no quería que Jesús fuese a la cruz. Por eso se le invita por la voz de personas que estaban allí: a otro salvaste, sálvate a ti mismo, baja de la cruz, ¿qué haces ahí? Pero esa hora tenía que cumplirse. Y ahí estaba Jesús voluntariamente poniendo su vida santa sin pecado para morir por nosotros. Esa fue la victoria. Que nada ni nadie pudo arrastrarlo y evitar que fuese a la cruz. Así que este mundo, con toda su maldad, va a quedar sentenciado con la muerte de Cristo. Y todo aquel que siga en el mundo, que no se arrepienta, que no pase de muerte a vida, será sentenciado. Tú puedes ser sentenciado si no tomas la decisión de arrepentirte y de ser limpiado o lavado por la sangre de Cristo, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Así que el reino de las tinieblas será vencido por la estrella resplandeciente de la mañana, la que trae la luz. ¿Se acuerdan cuando él predicaba al principio? Jesús es la luz del mundo. Pero también nos dice que muchos no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran manifestadas, para que no fueran puestas en claro. Y prefieren quedarse en las tinieblas antes que venir a la luz. Porque sus obras, sus vidas, son malas. Y ahora mismo, este mundo está bajo juicio. Y la segunda venida de nuestro Señor, al cual esperamos con toda seguridad, lo confirmará. Dice el versículo 31, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás comenzó su actividad en el cielo desde donde fue arrojado, convirtiéndose en enemigo de Dios. En el jardín del Edén se hizo presente y allí, teniendo al pecado como aliado, produjo la caída del hombre y trajo el reino de la muerte. Y a partir de ahí, y hasta la sentencia hecha por Jesús, su principado llegará al final, porque Cristo ha vencido. Y cuando resucitó, dicen las Escrituras, que venció a la muerte, que venció al pecado, que venció al sentimiento de culpa que podemos arrastrar. Todo fue vencido y todo fue quitado de una sola vez. Y eso es lo que Cristo ofrece al que Él va. Y le dice que lo recibe. Y le dice que pasa de muerte a vida. Jesús ya se había enfrentado a Satanás y lo había vencido. Pero enfrentarlo con su muerte sería el asunto más desigual para Jesucristo. Lo que Jesús luchó en aquella cruz, no nos lo podemos imaginar, porque no luchaba ni contra carne ni contra sangre, sino luchaba contra las huestes celestiales de maldad, a cuya cabeza estaba Satanás mismo. Y aquella hora en la que el Señor Jesús expira y vence a la muerte, era la hora de Satanás. Era la hora de las tinieblas. El poder del mismo Averno se haría presente en aquellas próximas horas de intenso dolor. Y Jesús estaba turbado, porque el Padre permitirá a Satanás venir contra él de una manera despiadada, porque en él, en Satanás, no hay ningún vestigio de bondad. Y Dios había permitido al reino tenebroso del mal llevar a cabo su voluntad. Y Jesús se someterá al poder de Satanás, comandado por Satanás.
Así que Jesús tenía mucha razón cuando decía, mi alma está turbada. No estaba acostumbrado a ser dominado por el demonio, porque él era Dios y los demonios se someten a Dios. Y en este estado pasaba lo contrario. Jesús, en el estado humano, que no dejó de ser Dios en ningún momento, pero dando preponderancia al estado humano, iba a sufrir las consecuencias del horror de verse con todo el poder de Satanás en todas sus facetas sobre él. Y en muchos casos de la Biblia, Dios le permitió a Satanás zarandear a sus siervos. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, Pedro, ten cuidado, porque te van a zarandear como a trigo. O traer un aguijón como a Pablo. O recordar a Job. ¿Cuántas personas han sido zarandeadas por Satanás en la Biblia? ¿Y cuántos de nosotros tenemos que decir que Satanás nos ha zarandeado como a trigo? Sin embargo, el Padre, en esta circunstancia, en esta ocasión, no defenderá a su Hijo de la hora de Satanás. Y alguno dirá, ¿que el Padre dejó en manos de Satanás a su Hijo? Dios había reservado esa hora para Satanás. Y esta hora era especialmente suya. Y en esta terrible hora, Satanás tuvo rienda suelta. En el caso de Job, Dios le puso límite a la vida, ¿se acuerdan? No le tocarás la vida. Pero en la experiencia de Cristo no hubo límite para la embestida. Él era libre de hacer lo peor y lo hizo. Hizo lo peor, intentar matar a Dios. El odio de un ser semejante que había sido creado para ocupar un lugar tan importante junto al trono de Dios, y cómo el sentirse desplazado justamente produce un odio de esa envergadura. Y esa naturaleza la inyectó él, Adán y a Eva, y ha pasado a todos nosotros. Por eso hemos dejado de ser hijos de Dios para transformarnos en criaturas de Dios. Pero Dios quiere que seamos hijos. Dice el Evangelio de San Juan que a los que recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio un poder especial para ser hechos hijos de Dios. Y que esto no es algo voluntario por el hombre, sino que es algo que nace de Dios mismo. Así que con el permiso de Dios, el diablo pensó en la destrucción final de su gran enemigo. Satanás intentaba destruir a Cristo, destruir al Mesías, destruir al hombre perfecto que existía en su divinidad desde antes de la creación. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que imagínense cómo sería el castigo hecho allí. Pero fue por la muerte y resurrección de Cristo que el poder ejercido por Satanás, dominando los corazones de los incrédulos, arrastrándolos y engañándolos para darle adoración, fue destruido para siempre. Hoy podemos decir que Satanás ha sido vencido y que Satanás en nuestra vida ha sido destruido, separado para siempre. Y que si tú todavía no lo tienes, tienes la ocasión hoy de levantarte y decir, Padre mío, llévame contigo. Me arrepiento de mis pecados, cambio de actitud, quiero ser un hijo tuyo para siempre. Dame el poder que tu evangelio nos puede dar para hacerlo. Así que con la sangre derramada en la cruz, los hombres encontrarán remisión de sus pecados y miles alcanzarán la liberación del dominio del diablo, uniéndose ¿a qué? A la iglesia del Señor, que tiene su misión aquí en la tierra hasta que Cristo vuelva. Y de esta manera, el príncipe de las tinieblas, de esta manera,
ese príncipe, ese poderoso, fue echado fuera. Fuera de ti, fuera de mí y fuera del dominio para siempre. Satanás tiene dominio hasta que Cristo venga en ciertas cosas, pero no tiene dominio jamás en ninguno de aquellos que se arrepienten y creen en Cristo. No pueden ser tocados. Por eso San Pablo dice, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Cosas poderosas de los hombres? No. ¿Los demonios, Satanás mismo? No. Nada me separará del amor de Dios. Y nos vamos al tercer punto y último. Jesucristo estaba turbado porque era la hora de la cruz. Y Jesús, versículo 33, hermano, ¿lo tienes por ahí? ¿No sabes dónde está? Ahí arriba. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. La vida de Jesús fue simplemente singular. No hay nadie que haya podido vivir en la tierra que nunca haya pecado. Pero Cristo sí. Nació bajo el cumplimiento profético, aunque su nacimiento no fue por una concepción humana, sino por la obra del Espíritu Santo. Y las cosas hechas durante su ministerio nadie más las ha hecho ni las hará. Sus milagros lo confirmaron como el Hijo de Dios. Pero la más singular de su vida fue la decisión de escoger su propia muerte. Determinada previamente por su Padre. Así que su turbado corazón traía a la mente la profecía de Isaías 53 que vamos a ver aquí en un momento. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Has creído al anuncio de Cristo? Eso lo profetizó Jesús. ¿Quién ha creído a Cristo? ¿Has creído a Cristo? ¿Quieres creer en Cristo? Pues mira, hay alguien que se preguntaba, pero a pesar de todo lo hecho, ¿hay alguien capaz ahí todavía de decirnos a Cristo? ¿Has creído? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Bueno, empieza a describirnos a Jesús. A Dios en Jesús y a Jesús en Dios. Sigue. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado un quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le estimamos, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pasa, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Y verá el fruto de la aflicción de su alma. Ustedes, hermanos, ustedes, nosotros, somos el fruto de la aflicción de su alma. Eso que le tenía turbado, que tenía que padecer, fue para nuestra salvación. Y fue profetizado tantos tiempos antes. Y quedará satisfecho
por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir de este Señor? De este que celebramos la resurrección hoy, pero que hoy no resucitó, ya está vivo. Así que este pasaje que hemos leído no es escrito para Israel, como algunos judíos lo interpretan, sino que es la descripción de los más inenarrables sufrimientos para el Mesías que venía. Así que la expresión del Evangelio, dando a entender de qué muerte iba a morir cuando dijo que iba a ser levantado, desafía toda nuestra imaginación y nuestro escaso conocimiento. ¿Por qué no escogió otro tipo de muerte? ¿Y por qué a esa edad? Un hombre joven, en la flor de la vida, 33 años. Y en la cruz, si tenía la vida por delante. Pero ¿qué mérito habría tenido su muerte si le hubiera resultado fácil y sin coste alguno? ¿Qué mérito podríamos tener nosotros delante del Señor llevándole las flores, las joyas que podamos presentar delante del Señor si son fáciles de llevar a cabo? ¿Con qué vamos a ir nosotros en las manos a presentarnos delante del Señor? Pero la voluntad del Padre era la cruz para su Hijo. Y Jesús se enfrentó entre el horror de la muerte y la obediencia al Padre. La muerte de Jesús fue planificada desde los tiempos eternos. Y Jesús, en el versículo 32, no sé por dónde fue, echar un poquito para arriba, en el versículo 32 nos dice de ser levantado. Y los romanos conocían muy bien la muerte anunciada por Jesús. Ellos conocían muy bien de cómo matar levantando a la gente en la cruz. Así que Jesús tenía muy claro la crueldad y la ignominia de la cruz. Los romanos eran muy cívicos, llevaban la pax romana por todas partes. Pero eran también muy crueles y muy bestias para otras, y una de esas bestialidades se daba en las crucifixiones. De las muchas maneras de ejecutar a alguien, la crucifixión era la peor, porque además de implicar una crueldad extrema, al sentenciado lo despojaban de cualquier resto de honra, y le quitaban la ropa, toda la ropa. Incluso cuando era sepultado, tampoco podía ser sepultado. Tenía que quedarse en la cruz, pudrirse en la cruz, y venir las aves y comerse los órganos de esa persona. Eran así de crueles. Aquella era una muerte espantosa. Una muerte acompañada de una desgarradora agonía, con una intensa sed y hambre, con la carne flagelada, la intemperie, la asfixia, porque no podían levantarse para respirar. Y los crucificados emitían desgarradores gritos de dolor. Pero si observamos las 7 palabras, no sé si los tienes ahí. ¿Qué te parecen las 7 palabras? Jesús, ¿qué hizo? ¿Se quejó? Para Jesús lo peor que había sido sentirse desamparado de su Padre. No se quejó, no dijo nada contra los romanos, incluso en una de ellas, y perdónalos, no saben lo que hacen. Y aquel no fue un grito de maldición por Jesús, sino de soledad. Padre, ¿por qué me has desamparado?
Así que esta es la razón por la que Jesús dijo, ahora está turbada mi alma. Él sabía de esa muerte. Conocía por su divinidad lo que era todo eso. Y vamos a terminar pronto. La perturbación del alma de Jesús por los horrores de la muerte contenía la más grande esperanza para todos los hombres. Y en medio de su agitación y tristeza, también dijo esto: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Se acuerdan la historia de los griegos? Aquellos que querían ver a Jesús. Dijo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Así que con la muerte de Cristo los hombres han sido atraídos a Él. Con la muerte de Jesús, tú que no eres del Señor todavía, has sido atraído, estás siendo llamado a Jesús. Hay un gran campo magnético que te está atrayendo. No luches contra Jesús. No luches contra su atractivo, sino entrégate. La muerte ha dado los más grandes frutos para la humanidad perdida, porque Él murió, pero Jesús se ha multiplicado en todos nosotros de una manera tremenda. Si Jesús hubiera rechazado morir, la posibilidad de salvarnos se habría perdido para siempre. Pero igual que Pablo dijo, pero he aquí que Cristo ha resucitado, yo digo ahora, imitándolo en cierta medida, pero he aquí que Cristo murió por nosotros. Y que ahora nosotros podemos decir, el Señor ha resucitado y el Señor está vivo. Y yo estoy vivo en el Señor. Así que tenemos que dar gracias al Señor, porque tuvo su alma turbada. Y fue capaz de enfrentar los terrores de la cruz. Y por eso ahora todos nosotros somos atraídos a Él. Y con la muerte del Señor, el mundo ha encontrado un Salvador. Si lo recibes, es Salvador. Pero si no lo recibes, es un juez. El que cree en el Hijo tiene ¿qué cosa? La vida. Pero el que no cree en el Hijo no solamente no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No permitas que la ira de Dios caiga sobre ti. Por un hecho tan sencillo como decirle, Señor, soy un pecador, acógeme en tu seno. Así que la muerte de Cristo, esa cosa terrible, fue el plan de Dios, porque Dios tiene un plan en todas las cosas y para todas las cosas. Y tiene un plan para ti. Así que ten en cuenta que Dios está al control de todo. Y mira, entonces a la cruz, mira la cruz, para saber cuánto te ama Dios. Y no voy a nombrar a Juan 3:16, que todo el mundo ya lo tiene aquí en la cabeza. Él nos amó entonces, nos ama ahora y nos amará siempre para su gloria. Así que bendita sea tu alma turbada, Señor. Te doy gracias por haber tenido la alma turbada. Pues por ella me salvaste y te salva a ti también. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bien, damos gracias a Dios por su palabra, por su evangelio predicado en esta tarde y porque todos, ¿verdad? Ese evangelio es el que nos ha hecho salvos. Gracias por todo lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Y esa es nuestra invitación como iglesia. Si tú estás aquí en esta tarde y
y has vivido una vida lejos de Dios, a espaldas de Dios. Y yo creo que hoy el Evangelio ha sido expuesto, predicado, y queda de tu parte qué hacer con ese Evangelio. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede perdonarnos, solamente nuestro Señor Jesucristo puede salvarnos, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos, más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él, nuestro Señor Jesucristo. No es por esta iglesia, no es por la religión que nosotros seguimos, no es por ninguna religión, solamente por nuestro Señor Jesucristo. Así que esa es nuestra invitación. Si estás aquí en esta tarde y no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, nosotros te invitamos a que no salgas de este lugar sin haber dado ese entender en esta tarde que sin Él estás perdido y solamente Cristo puede salvarte. Nosotros oramos en esta tarde para que ese Evangelio que ha sido predicado, que es poder de Dios para salvación, sea haciendo la obra en ese pecador en esta tarde arrepentido. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos las gracias porque tú nos has permitido, Dios, a través de todo lo que hemos hecho, Señor, anunciar, Señor, esas buenas noticias. Anunciar, Señor, que a través de, Señor, de tu sacrificio en la cruz, Señor, tú pudiste, oh Señor, pagar esa deuda que nosotros nunca hubiésemos podido pagar. Amado Señor, las puertas de la gracia, Señor, aún están abiertas y por ello, Señor, oramos para que por tu gracia, oh Dios, tú seas, Señor, alcanzando, Señor, a aquella persona, Señor, que puede estar aquí entre nosotros en esta tarde. Tú conoces cada corazón, Señor. Y oramos, Señor, para que tu obra, Señor, poderosa, tu Santo Espíritu haga esa obra de regeneración, Señor, en esa persona, oh Dios. Que ellos puedan entender la necesidad que tienen de ti, Señor. Tú conoces, Señor, lo más profundo, Señor, de esos corazones. Y oramos, Señor, para que tú, oh Dios Santo, atraigas a ti, Señor, aquellos que viven, Señor, lejos de ti, que ellos puedan, Señor, comprender en esta tarde cuán grande amor, Señor, has tenido por nosotros. Oramos, oh Señor, en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, que sea una tarde de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a terminar en alabanza a nuestro Dios. Invito al grupo de alabanza también que suba aquí arriba. Vamos a cantar esta última alabanza. Las cadenas de la muerte le quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad.
condeno, hecho mi maldad. Ya perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Amén, gloria a Dios. Damos gracias por todo este tiempo. Vamos a despedirnos en oración, no sin antes recordarles que tenemos también todos los jueves culto de oración y estudio bíblico, los domingos el culto a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, como ahora, ¿verdad? Así que están todos también invitados a estos cultos, servicios en nuestra iglesia. Dale también las gracias a nuestro hermano Manuel Llanes, a su esposa Tere, que han compartido con nosotros este domingo, y oramos por su regreso a casa, que el Señor los bendiga y que bendiga toda aquella ovejas, aquella iglesia hermana allí en Tenerife. Y damos gracias por ese amor que ellos siempre muestran para con esta iglesia local. Vamos a orar y vamos a despedirnos en oración. Y yo le pido, Ricardo, sube otra vez. Aprovecha y ora y despídenos en oración. Nuestro Padre Celestial, qué maravilloso eres, Señor. Nos has dado a tu Hijo, Señor, para darnos vida eterna. Gracias por tu palabra, por tu presencia, y gracias por traer a todas estas amadas y preciosas personas, muchos de ellos miembros de la iglesia, y muchos de ellos que sus familias, esposos, hijos, sobrinos, amigos incluso, han aceptado esta invitación, porque también la iglesia se llena con la invitación, Señor, y de eso se trata. Y hemos querido, Señor, alabarte y adorarte así, Señor. Aprovechando, Señor, que celebramos, el mundo lo hace, y nosotros queremos seguir anunciando eso, anunciando de Cristo, del poder del Evangelio, el poder de la salvación. Y por eso, Señor, que toda esta palabra que para muchos es sembrada, para otros es de alimento, haga crecer, Señor, a los que ya la han recibido, y sembrada en nuevos corazones, sea para salvación, Señor. Esa es tu voluntad y ese es tu propósito. Gracias queremos darte, Señor, por toda la atención. Gracias por cada alabanza, Señor. Gracias también por la presencia de nuestro hermano Manuel Llanes y su esposa Tere compartiendo con todos nosotros. Y gracias porque eres tú, Señor, quien ha traído a cada una de estas amadas personas, desde el más pequeño hasta el más grande. Y nos vamos contigo, Señor. Bendícenos en el regreso a nuestros hogares y alabado sea tu santo y bendito nombre, ese precioso nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden, no se vayan, vamos a poner las bandejitas allí, aprovechen.